nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La declaración sobre la palabra de Dios, ya sabemos, tenemos que tomar nuestra Biblia, alzarla, poner en alto, bien arriba, ¿sí? Y decimos a la voz de tres, 1, 2, 3. Señor Jesús, reconozco que soy único y necesito lo mejor, y lo mejor está aquí en tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio de tenerla en mis manos. Con este manual yo seré mejor. Cada día seré mejor, cada día seré mucho mejor y llevaré tu amor por todos mis caminos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, queridos hermanos. Sus Biblias abran por favor en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amado Padre, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que me brindas, Padre, de abrir tu palabra, Señor, y poder compartir con mis hermanos. Bendito Dios, que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría, mi Dios eterno, Padre Santo, para poder hacerla de la mejor manera. Tú sabes, mi Dios eterno, ayúdame, Padre, soy el siervo más pequeñito que tú has utilizado, Señor, mi Dios. Y pido tu dirección, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta mañana. A que tu nombre, Padre Santo, sea glorificado y que podamos mirarte solamente a ti, porque tú eres santo, santo, santo. Gracias, mi Dios, te doy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. En algún lugar de Jerusalén, cuenta una fábula, al caer la tarde, los animales buscaban dónde dormir, un rinconcito para dormir ahí, y se oyó la voz de un pollino que llegaba y comenzó a conversar la historia que le había sucedido durante el día. Y decía estas palabras: ni saben, hoy yo entrando a la ciudad y de pronto la gente se volvió como loca. Tiraban sus mantos a las calles y cortaban hojas y tendían ahí en la calle para que yo pisara. Qué tan feliz que me sentí. Entonces, y escuché una voz que decía: Hosana, Hosana. No entendí muy bien, pero era una voz que decía: Hosana, Hosana. A la final dice: yo me sentí muy bien. Nunca antes me había sentido de esa manera. Y se sentía el pollino muy orgulloso. Pero en el establo había otros burros, y un burro mayor, un burro grande, se puso de pie y dice: ¿qué burro tan burro que eres tú? ¿No te das cuenta que lo que estaban proclamando era al que iba encima tuyo? No a ti. Pero el burrito se sentía tan feliz y tan orgulloso especialmente de lo que había sucedido en ese día. Él pensaba que era todo, eso era para él, pero no era para él. Usted sabe para quién era. Hermanos, en esta mañana yo quisiera compartir algo sobre el orgullo. Pregunta: ¿qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? Es la pregunta. El orgullo es en esencia el excesivo amor hacia uno mismo. Ese es el orgullo. Quizás no represente mucha dificultad de entender este concepto. Lo que es realmente difícil es determinar si estamos adoleciendo de este mal. Es un mal que tanto daño ha hecho a la sociedad. Es un mal que tanto daño ha hecho a las familias. El orgullo. Yo sé, mis queridos hermanos, que en nuestra iglesia no hay personas orgullosas, así que deben estar tranquilos ustedes, no se preocupen. Esto es para otras personas. ¿Sí? Muy bien.
¿Cómo se manifiesta el orgullo? Es importante saber cómo se manifiesta el orgullo en las personas. Es fácil detectar el orgullo de otros, debemos de entender. Es muy fácil detectar el orgullo de otros, pero es muy difícil detectar el orgullo en nosotros mismos. Saber cómo se manifiesta el orgullo nos ayudará a identificar en nuestras vidas ese orgullo y cómo se manifiesta. Y quiero que esta mañana podamos tratar de identificar algo. El orgullo se manifiesta en una jactancia de los logros personales. Así puede manifestarse el orgullo. Una persona que saca pecho por los logros, por las cosas que ha hecho en su vida, ella es una persona orgullosa. Cuando dice, no hay como yo soy lo máximo. Yo he hecho esto, saca a relucir todas estas cosas. O sea, salta a relucir su ego. Entonces podemos pensar que es una persona orgullosa, ¿sí? Número 2, el orgullo se manifiesta también en un afán por lograr puestos de importancia, hermanos. No está mal escalar puestos, no está mal llegar a triunfar, está muy bien y felicitaciones por ello. Lo que está mal es a veces utilizar formas para escalar, medios para escalar, utilizar personas para escalar, inclusive utilizar a la familia para poder escalar y llegar a puertos importantes. Eso es lo que está mal, eso se llama orgullo. 3, el orgullo se manifiesta también en una resistencia a recibir ayuda de otros cuando se está en necesidad. ¿Puede imaginar usted? Por más que necesite, yo no me voy a humillar ante tanto para que me ayude, no. Yo tengo que salir adelante, yo sé lo que hago. ¿Se ha escuchado de repente esas personas que no se humillan y no piden un favor porque se creen superpotentes y son orgullosas en verdad? También el orgullo además se manifiesta en envidia, hermanos. En envidia. La raíz de la envidia es el orgullo, hermanos. No nos olvidemos. Las personas envidiosas creen que nadie más que ellas deben recibir los elogios. Pobre si usted dice a alguna persona, qué bien que te quede ese vestido, o bien que te quede ese eterno, esa ropa, y hay una persona que es envidiosa al lado. Se van a sentir mal, porque quieren todos los elogios para sí mismos. Es importante reconocer eso, hermano. Por esa forma podemos identificar el orgullo. Otra manifestación del orgullo es el rechazo a la autoridad, mis queridos hermanos. Cosa increíble, el rechazo a la autoridad es un problema de orgullo también. Recordemos que las autoridades son puestas por Dios. No nos olvidemos, las autoridades son puestas por Dios. No importa si se trata en un hogar, la iglesia, o el trabajo, o el país. Hermanos, ¿cuántos hogares se han destruido por el orgullo? Muchos hogares, porque no reconocen sus falencias, hermano. No reconocen que son culpables, porque su orgullo no los permite reconocer. Hermanos, y muchos hogares se han destruido. ¿Por qué? Porque no hay comprensión. No es que no hay comprensión, simplemente no reconocen el orgullo que tienen. No pueden reconocer los errores que cometen. ¿Por qué? Porque son orgullosos, hermano. Y esa es la razón que muchos hogares se destruyen. También en la iglesia, hermanos. En la iglesia a veces hay problemas. Yo sé que en esta iglesia no, gracias al Señor. No, hay problemas por el orgullo. Se forman grupos, hermano. Es que yo no me voy a llevar con él. Es que yo no me puedo llevar con esta persona porque es así, asado. Porque yo no puedo rebajarme tanto. Hermanos, se forman grupos y eso destruye a la iglesia, hermanos. Y le digo con mucha sinceridad, hay iglesias que se han destruido por eso. Hermanos, nuestra iglesia ha pasado por ello en algún tiempo. Hermanos, se destruye la iglesia. Gracias al Señor, hoy tenemos una estabilidad y podríamos decir que estamos bien. En el trabajo, hermanos, en el trabajo también el orgullo afecta. La relación entre compañeros de trabajo, hermano. El orgullo, uno se cree más que otro y trata de pisotear a la persona que está más abajo.
Eso es problema de orgullo, ¿sí? Y en el país ni se diga, hermano. Usted ha escuchado las discusiones en el Congreso. Nadie da brazo a torcer, hermano. Todos quieren salirse con la suya porque dicen, yo tengo la razón. Y nunca aceptan un error, hermano. Y se forman también grupos, alianzas y tantas cosas. Es problema de orgullo, hermanos. Tenemos que entender eso, ¿sí? Si nos hallamos resistiendo a esas autoridades, en realidad tenemos un problema de orgullo en el corazón. Tenemos problema de orgullo en el corazón. El orgullo se manifiesta también en ostentar de la propia sabiduría, sacar a relucir su sabiduría, ¿no? ¿Cómo? Que las personas siempre se hallan respondiendo a preguntas que nadie ha hecho, solo quieren demostrar que es muy sabio. Eso también es un problema de orgullo, ¿sí? Por último, el orgullo se manifiesta además de una apatía hacia la palabra de Dios y la oración. ¿Sabe cómo? Cuando dicen, el creyente que no estudia la palabra de Dios nunca ora, está jactándose de que puede enfrentar la vida por sí solo y no necesita a Dios ni su dirección. Eso es un problema de orgullo. Cuando no leen la Biblia, cuando no estudian la Biblia, cuando no le dan la importancia necesaria a la oración, dice, yo creo que soy suficiente para enfrentar este conflicto. Y no aceptan la dirección de Dios, que es por medio de su palabra. Hermano, eso es un problema también de orgullo. Tenemos que comprender y entender esa realidad. Hermanos, todos tenemos problemas con el orgullo. Creo que con este pequeño análisis, algunos de nosotros dijimos, yo creo que a mí me tocó una partecita. Yo estoy fallando en esto, yo estoy fallando en esto otro. Puede ser, hermano, no le estoy culpando, pero puede ser. A mí me ha tocado algunas partes de esto, hermano. Yo soy sincero. Yo tengo que mejorar y tengo fallas en muchas cosas, ¿sí? Así es que todos tenemos problemas de orgullo, con el orgullo. Al revisar las manifestaciones del orgullo, es inevitable reconocer unos más, otros menos. Todos tenemos problemas de orgullo. Alguien puede decir, bueno, yo soy orgulloso y ¿qué? Yo soy orgulloso y ¿qué? ¿Qué problema hay con eso? Quiero decirles, mis queridos hermanos, hay mucho problema. Cuando hay orgullo en el corazón, cuando hay orgullo en nosotros, hay mucho problema. Y para saber el problema, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca del orgullo, hermano? No hay otra forma de detectar la falla que tenemos cada uno de nosotros. ¿Somos orgullosos? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice acerca del orgullo, qué es lo que dice el Señor. Mira lo que dice en Levíticos capítulo 26, versículo 19. Levíticos, si usted tiene un papelito y un lápiz, puede anotar las citas para que pueda leer en su casita. Levíticos capítulo 26, versículos 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Fuerte, ¿no es cierto? Y haré vuestro cielo como el hierro y vuestra tierra como bronce. Dios realmente odia el orgullo, mis queridos hermanos. Dios realmente odia el orgullo. La caída de Satanás tuvo mucho que ver con el orgullo, recordemos. ¿Por qué? Porque Satanás quiso ser como Dios, quiso sentarse en el trono de Dios por orgullo, hermano. Como que consecuencia de ello, como consecuencia del orgullo, Dios hará que el cielo se torne duro como el hierro, dice. La falta de bendiciones en la vida de muchos creyentes es por el orgullo. Hermanos queridos, el orgullo no es bien visto por Dios. Dios odia el orgullo. Y si una persona es orgullosa, Dios no va a bendecir. ¿Por qué razón? Porque el orgullo, Dios lo considera, ¿qué lo considera? Pecado. Y llamémoslo como Dios lo dice, pecado. El orgullo es pecado. Y si una persona es orgullosa, no va a recibir bendiciones. Y si alguna vez recibe bendiciones, quiero decirle que es por la misericordia de Dios, no porque usted o yo nos merecemos. Amén. Sí, hermanos, seamos prácticos. Es por la misericordia de Dios.
¿Qué más tenemos? Lo mismo dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, la persona orgullosa no puede sentirse feliz, hermano, porque va a ser quebrantado, va a ser disciplinado, va a ser reprobado, ¿sí? ¿Qué más nos dice en la Biblia acerca del orgullo? Por ejemplo, Isaías, capítulo 2, versículo 11. Isaías, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué nos dice? La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Hermanos, nosotros no somos nadie ante Dios. Por la misericordia de Dios, somos sus hijos. Pero hermano, eso no nos da la facultad o la potestad para sentirnos orgullosos. Es muy peligroso atesorar orgullo en el corazón, hermanos. Es muy peligroso. Dios lo castiga con firmeza. Dios lo llama al orgullo pecado. Y si una persona es orgullosa, es una persona que está en pecado. Así de sencillo. Dios le dice al orgullo que es pecado y nosotros debemos estar de acuerdo con Dios. Si Dios dice el orgullo es pecado, la altivez es pecado, pues nosotros tenemos que estar de acuerdo con Él y decir, sí, amén, eso es pecado. ¿Estamos de acuerdo? No nos gusta mucho eso, ¿no es cierto? Pero bueno, sigamos adelante. Y hemos visto que Dios rechaza el orgullo y para Dios el orgullo es pecado. Pero hay una solución, tenemos que enfrentarlo y tenemos que reconocerlo. Y para esto, algunos consejitos cómo tenemos que enfrentar el orgullo, hermanos. ¿Sí? Algunos consejos sobre el orgullo. Ahora que sabemos cuán peligroso es el orgullo, es necesario buscar la manera de evitarlo. Miremos los consejos. Número 1, reconocer la presencia del orgullo en el corazón. Si nuestro orgullo no nos permite reconocer que somos orgullosos, jamás lograremos combatirlo. Si nuestro orgullo no nos permite reconocer en nosotros ese orgullo, entonces jamás podremos combatirlo. Jamás mejoraremos nuestra relación en familia, nuestra relación en el trabajo, nuestra relación con las autoridades. Jamás, mis queridos hermanos, especialmente en la familia. Si el esposo no reconoce que es orgulloso, porque se cree con autoridad, y no reconoce que es orgulloso, pues tiene un problema. De la misma manera la esposa. Lo importante es reconocer y llegar a un acuerdo y despojarnos de todo orgullo que está en nosotros y reconocer. Ahí podemos mejorar la relación. Segundo, confesando a Dios el orgullo como pecado. Tenemos que estar de acuerdo con Dios, hermanos. Si Dios dice el orgullo es pecado, ¿qué tenemos que decir nosotros? Amén. Así es pecado. Y eso nos invita a reflexionar. Por ejemplo, Proverbios capítulo 21, versículo 4, que es lo que dice el Señor acerca del orgullo. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Altivez de ojos. ¿Cómo es eso de altivez de ojos? Cuando uno se cree superior a otra persona y le mira, como quien dice, por encima del hombro, ¿no es cierto? Este es menos que yo, ¿por qué me voy a humillar? ¿Sí? Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos es pecado, dice. De modo que no justifique su pecado de orgullo. No lo llame debilidad, porque muchos dicen, bueno, yo soy así y ahora Dios me hizo así, dice esa palabra que no es correcta, hermano. Muchas personas dicen, ¿qué quieres que haga? Yo soy así, yo nací así. Hermano, es problema de orgullo. Dios no hace esas cosas. Dios nos creó santos y sin mancha desde el principio. No nos olvidemos, el pecado es que nos hizo tropezar y caer.
¿Cómo le creó Dios a Adán y Eva? Santos, ¿no es cierto? Pero el orgullo hace que Eva dijo, yo quiero ser como Dios también. Atendió el consejo del enemigo. Llámelo pecado porque así es como Dios lo llama. El orgullo es pecado, mis queridos hermanos. Tercero, reconozca que si algo hace de bueno es por la gracia de Dios. Reconozca que hace algo de bueno es por la gracia de Dios. Hermanos queridos, en la iglesia hay mucha gente sirviendo. Hay muchas personas, muchos hermanos que sirven. Y quiero decirles, el servicio al Señor no lo hacemos nosotros por nuestra sabiduría e inteligencia, es por la gracia del Señor que nos ha permitido desempeñar un cargo u otro cargo. Es por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, mira lo que dice 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Repito, hermanos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Hermanos, si algo hacemos por el Señor, mis queridos hermanos, no nos gloriemos. Es Dios utilizándome como su instrumento más pequeñito para hacer todo para Él, a la gloria del Señor. En otras palabras, ninguno de nosotros tiene nada para jactarse cuando hace algo para el Señor. Hermanos queridos, las cosas que hacemos aquí en nuestra iglesia, el servicio que damos aquí en nuestra iglesia, es para la gloria del Señor. Y lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque somos agradecidos con Dios. Porque Dios nos rescató por su misericordia, su amor infinito nos rescató del hoyo donde estábamos nosotros. Y en recompensa, en agradecimiento a ese rescate tan maravilloso que hizo el Señor, mandando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, ese agradecimiento tenemos que transformarlo en servicio, hermanos. Servirle. No importa en qué sitio nos ponga el Señor, hermano. Lo importante es servirle. Hermanos, yo conocí una hermana de otra iglesia, no aquí en Santo Domingo, en otro lugar. Tenía un puesto muy importante. Trabajaba en un banco con un cargo muy importante. Ella era una hija de Dios. Fue mi compañera de instituto estudiando teología. Ella dio un testimonio de eso. Ella se sentía feliz, se sentía muy feliz sirviendo al Señor. ¿Cómo servía al Señor? Yo pedí, dice al pastor, que me diera la oportunidad de servirle al Señor desde donde yo podía hacerlo. Donde yo podía hacerlo y me daba el tiempo posible. Todos los viernes ella cogía, pedía la llave de la iglesia y dejaba barriendo todo el templo y dejaba con flores en la iglesia. Y ella se sentía muy feliz de haber hecho eso para el Señor. Barriendo la iglesia, limpiando los baños. Hermanos, es una cosa de admirarse y sorprenderse, porque no importa la posición que tenga, pero si es para el Señor, donde quiera que nos ponga, vamos a servirlo, hermanos. Amén. Nosotros somos como aquel pollino cuando nos jactamos de haber hecho algo bueno para el Señor. Recuerde, no fuimos nosotros, hermanos. No fuimos nosotros. Fue el Señor que hizo y Él se merece toda la honra y la gloria de nosotros. Es el Señor que nos permite servirle en cualquiera de las posiciones que nos ponga. Hermanos, y todo lo que hagamos es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Comprendamos eso, mis queridos hermanos. Número 4. Cultive su comunión con Dios. Cultive su comunión con Cristo. No hay personas más humildes que Él.
Hermanos, no hay persona más humilde que Él. Y si nosotros somos hijos de Dios, llevemos de ese ejemplo, sigamos del ejemplo de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Quién es Él? Sabemos que Él es Dios, amén. Él es Dios. Pero mire lo que dice en Primera de Corintios capítulo 3 Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8. Vea lo que dice, veamos lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8. El apóstol Pablo está escribiendo y es una recomendación que él nos da a cada uno de nosotros. ¿Sí? Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, ese es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Humillarnos, despojarnos de todo pecado que asedia nuestras vidas, despojarnos y servir. No hay otra alternativa, servir al Señor. ¿Sí? Hermanos, qué importante, qué importante. Esta cualidad de Cristo Jesús se contagia en la medida que cultivemos la comunión con Él. Nosotros vamos, en otras palabras, nosotros vamos a aprender esa cualidad de Cristo siempre y cuando estemos cerca de Él. Si podemos desarrollar esa cualidad es porque estamos junto a Él, por medio de su palabra, estudiando su palabra, leyendo su palabra y también orando, humillándonos y reconociéndonos cada día que nosotros somos pecadores y somos orgullosos. Es la única forma que podemos nosotros cultivar esa cualidad. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos dice: nadie se engañe a sí mismo. Mire lo que dice el apóstol Pablo: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esa es la palabra de Dios, no es palabra del pastor. Repito, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermanos, el mejor antídoto para el orgullo es reconocer que somos pecadores, que somos orgullosos. En alguna forma, hermanos, si usted se examina, yo me he examinado mucho, en algún área de nuestra vida puede haber algo de orgullo. ¿Y qué tenemos que hacer? Reconocerlo y estar de acuerdo con Dios, decir: sí, el orgullo es pecado, me arrepiento de ese pecado. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 22 y 23. Mire el apóstol Pablo. Si usted llega a conocer la vida del apóstol Pablo, quién era el apóstol Pablo, usted se va a quedar, wow, un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de los fariseos, ¿no? ¿Y quién era Pablo? Muy seguro de lo que él estaba haciendo. Y muy orgulloso de lo que le estaba haciendo. Se sentía muy orgulloso al perseguir a los cristianos, encerrarles en la cárcel. A muchos consentía matarlos. Uno de ellos fue Esteban, que murió a los pies prácticamente de Saulo de Tarso en aquel tiempo. Pero mire lo que hizo Dios en su corazón. Dios hizo lo siguiente, y el apóstol Pablo ahora dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 23, me he hecho débil, ¿a quién? A los débiles, para ganar los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos gane alguno. Y esto por causa del Evangelio, para hacerme
partícipe de Él. Hermanos, una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, hermanos. Somos hijos de Dios, por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con el mandato de Cristo. ¿Qué dijo el mandato? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, esa es su responsabilidad, es mi responsabilidad, no solamente la responsabilidad del pastor. Es nuestra responsabilidad proclamar el Evangelio a toda persona, a toda criatura. Es que yo no voy a hacer eso con esa gente. Hermano, a veces el orgullo puede impedirnos a cada uno de nosotros compartir el Evangelio. ¿O acaso estamos escogiendo solamente a las personas que debemos compartir el Evangelio? Cuidado, hermano. Para el Señor toda la gente, todas las personas son iguales. No nos equivoquemos. No hay rico ni pobre, dice el Señor. No hay judío ni griego. Para Dios todos somos iguales y todos se merecen y nos merecemos llegar a conocer al Señor Jesucristo. Amén. Tengamos presente esto, mis queridos hermanos, que nuestro orgullo no nos limite nuestra responsabilidad. Que nuestro orgullo no nos limite la responsabilidad que el Señor nos ha encargado a cada uno de nosotros. Seamos responsables con esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Amén. Compartamos el Evangelio. Llevemos más personas para Cristo. Vivamos un estilo de vida agradable al Señor. Despojémonos de todo orgullo y de toda vanagloria y presentémonos al Señor como lo que somos. Amén. Dejemos que nuestra personalidad entera se transforme de gloria en gloria, contemplando la gloria de nuestro amado Salvador. La vida auténticamente cristiana se caracteriza por la libertad del orgullo. Si queremos producir, debemos empezar a sembrar, y para sembrar preparemos nuestro terreno, el del corazón. En este libre, y que esté libre de impurezas que le llamamos pecado, para que podamos a futuro cosechar lo que hemos sembrado. Hermanos, ¿sabía usted que en el reino de los cielos hay galardones y coronas? Un día vamos a estar en la presencia del Señor para ser juzgados, no para condenación, sino ser juzgados en el tribunal de Cristo por nuestras obras que hemos hecho después de la salvación, después de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Seremos juzgados. Ahí donde va a estar usted y yo. Ahí es donde tendremos que recibir galardones o retirarnos avergonzados por no haber cumplido lo que el Señor nos mandó. Amén. Reflexionemos en eso, mis queridos hermanos. Somos instrumentos de Dios, pero para ser instrumentos de Dios, despojémonos de todo orgullo y de toda vanagloria. Puestos de pie, mis queridos hermanos. Acompáñenme en oración. Bendito Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos das, porque hemos podido abrir tu palabra y hemos podido reflexionar. Hermanos, cada uno de nosotros sabemos cómo Dios nos mira. Bendito Dios, y tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones. Señor mi Dios, ayúdanos a encontrar en nuestro estilo de vida, si es que hay algún problema de orgullo, sácalo, Señor. Perdona, bendito Dios, y ayúdanos a mejorar nuestra relación contigo especialmente. Padre Santo, te rogamos, bendito Dios, perdona nuestros errores que hemos cometido, perdona nuestros pecados. Señor, haznos mejores hijos tuyos, Padre Santo. Te lo ruego y te lo pido. Bendice, mi Dios eterno, a esta iglesia. Bendice a nuestro pastor, bendice Iglesia de Puerto Viejo y ayúdanos a entender que si no estamos de acuerdo es porque hay problema de orgullo. Padre Santo, ayúdanos, despojémonos de todo ese orgullo que nos asedia y corramos
la carrera que tenemos por delante con Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, te doy. Llévanos a nuestros hogares con tus bendiciones. Y gracias por las personas, amigos y hermanos que están conectados por las redes sociales. Que el Señor los bendiga grandemente. Llévanos a casa con tus bendiciones. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.